Hola, el día de hoy en nuestro Quali Webinar vamos a hablar de un tema bastante importante. Ese tema es las entrevistas. Vamos a hablar sobre los pasos clave, los 8 pasos clave para la formulación de las guías de entrevista. Y vamos a ir al tema. ¿Por qué son importantes las guías de entrevista? Porque las preguntas dan respuesta a a consultas que nosotros tenemos, ¿no? Sobre un tema en particular que estamos investigando. Y esas preguntas van a generar respuestas de parte de los informantes. Y esas respuestas están a la vez resolviendo nuestras preguntas de investigación. También es importante porque las guías de preguntas, la pregunta va a estructurar mucho el sentido de la investigación orientado hacia los objetivos que tenemos en los planteamientos de investigación. Entonces, la calidad de la pregunta, de la calidad de la pregunta va a depender mucho la cantidad de información que nosotros vamos a tener, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos dos casos, ¿no? Eh, Tenemos el entrevistador A y el entrevistador B. Y vemos que la cantidad de las respuestas que da el informante, pues depende del estímulo, ¿no? De la pregunta por parte del entrevistador, ¿no? Entonces, em, estamos abordando aquí en este ejemplo un mismo tema, que es la opinión de las personas sobre un tren, ¿no? El entrevistador A pregunta, ¿qué le parece el nuevo tren? Y la persona responde bonito. Bonito, es joven, es rápido y el entrevistador A termina con un gracias, ¿no? Este tipo de entrevistador pues posiblemente está siguiendo una guía, no necesariamente implica que sea un entrevistador novato, ¿no? En cambio, el entrevistador B tiene una guía un poco más amplia que genera mayor información, ¿no? Por ejemplo, sobre la pregunta, ¿qué le parece el nuevo tren? Bonito, joven, es rápido. ¿Qué es lo que más le gusta? Que es rápido. ¿Más rápido? Pregunta para reconfirmar si llegó más rápido al trabajo, antes iba en bus y debía madrugar. ¿Y hay algo que no le gusta? No, todo está bien. Algo que se debería mejorar, sí, que haga más estaciones porque está un poco lejos. Gracias. Entonces, miren, de las preguntas que se hacen, depende las respuestas que tenemos. Y incluso un aspecto muy importante es pedir ejemplos, ¿no? O hablar de experiencias concretas, ¿no? Si seguimos preguntando más rápido, la persona dijo, ¿no? Sí, llego más rápido al trabajo, antes iba en bus y debía madrugar. ¿A qué hora salía de su casa antes, a las 6 de la mañana y ahora a las 7:30? ¿No? Entonces, cuando vamos nosotros preguntando sobre situaciones específicas o que ha vivido la persona, vamos obteniendo información nueva, ¿no? Entonces, pasamos de pocas respuestas a una serie de respuestas que nos están describiendo los fenómenos que estamos nosotros investigando. Entonces, esa es la importancia de las preguntas. Em, Tener una guía de preguntas nos sirve mucho porque es como un listado de la información que necesitamos, ¿no? Por ejemplo, en este caso específico que queríamos identificar la demanda actual de técnicos de instituciones superiores tecnológicas por parte de empresas, cada pregunta tiene una intención, ¿no? La pregunta uno decía, a qué actividades se dedica su empresa? Pues la intención es saber el rubro, en qué regiones operan, ¿no? ¿Cómo se ve la situación de su empresa en el rubro en la actualidad, ¿no? Queremos saber las problemáticas, los desafíos, las estrategias. Entonces, estas preguntas responden a indicadores que vamos a ver más adelante y que nos brindan datos que nosotros queremos tener. Si vamos a campo con una guía así pequeña, pues vamos a tener pocas respuestas. Si vamos con una guía pensada, vamos a tener
mayor respuesta, mayor descripción del fenómeno al que estamos aproximándonos. Entonces, tenemos 8 pasos clave acerca de la formulación de guías de entrevista. 8 pasos claves que hay que tener en cuenta en este proceso. Uno es que tenemos que tener en claro la definición del concepto que estamos usando como categoría, ¿no? O como tema de interés. Tenemos que tener en claro qué estamos queriendo saber. Las respuestas de las personas van a ser diversas, ¿no? Pero es importante saber sobre qué preguntar. Ahora, otro tema importante es comprender el indicador, ¿no? Comprender el indicador. Y parte de comprender el indicador deriva de saber cuál es la categoría, ¿no? ¿Qué concepto tiene la categoría? Como tercer paso importante es saber la naturaleza del dato solicitado, ya que pues hay preguntas que implican mayor sensibilidad, hay preguntas que implican memoria, hay preguntas que la respuesta pues implica hacer una serie de cálculos matemáticos o son preguntas pues que pueden tocar temas delicados, ¿no? Entonces hay que saber qué es lo que me conviene en cada situación. Esto lo vamos a ver más adelante. En función de esa naturaleza del dato, es que nosotros tenemos que pensar el instrumento. Si nos conviene una entrevista o si nos conviene una encuesta. Si optamos por las entrevistas, que es el tipo de instrumento que estamos viendo ahora, el tipo de instrumento de recolección, pues hay que definir también qué tipo de entrevista. Si me conviene una entrevista a profundidad abierta, donde solo me guían los temas, o una entrevista pues mucho más semiestructurada, o una entrevista de preguntas más abiertas, ¿no? Em, y otro tema importante, como paso 6, es convertir los indicadores en preguntas, ¿no? Que vamos a recurrir a palabras que usamos comúnmente en el día a día, ¿no? Los famosos qué, quién, cómo, por qué, para, ¿no? Y algo muy importante es solicitar ejemplos de las experiencias, ¿no? Porque eso nos ayuda sobre todo si estamos queriendo conocer comportamientos, competencias, formas de afrontar situaciones, solicitar una experiencia nos ayuda a poder conocer cómo la persona en la práctica está abordando situaciones o está reaccionando hacia situaciones, ¿no? Y por último, es muy importante el piloteo de la guía de entrevistas, el uso del QAS 99 para eliminar los sesgos y procesar también la entrevista, sobre todo la primera entrevista, porque nos va a permitir ver cómo funcionan las preguntas. Entonces vamos paso por paso. Primero hay que definir el concepto que estamos usando por categoría, ¿no? Es importante que esté claramente definido para evitar ambigüedades, ¿no? Por ejemplo, si estamos investigando satisfacción laboral, tenemos que tener claro qué estamos entendiendo por satisfacción laboral, ¿no? Estamos hablando, si estamos refiriéndonos a una satisfacción con el ambiente de trabajo o con las oportunidades que existen en ese lugar, con el salario, ¿no? Entonces hay que definir exactamente qué aspecto de satisfacción laboral estoy viendo, cómo me estoy refiriendo, ¿no? Según mi investigación. Si mi investigación es sobre clima laboral, pues entiende que esa satisfacción laboral va a estar más orientada a conocer temas relacionados al clima. Entonces, esa categoría, la definición de esa categoría y cómo lo estoy entendiendo, va a ser el mapa que nos va a guiar, ¿no? Vamos a lo práctico. En este caso, tenemos a una categoría y de la categoría pues vienen las subcategorías y vienen los indicadores, ¿no? Los indicadores es lo más aterrizado a la acción, a la idea, a lo que la persona realiza como parte del desenvolver un fenómeno en el que participa.
que puede ser una rutina, una creencia, una acción, ¿no? Entonces, esos indicadores se construyen a partir de de las subcategorías y esas a su vez es de la categoría. Por eso es muy importante saber el concepto que estamos usando para esa categoría. ¿Y de dónde lo vamos a obtener? Pues si estamos haciendo un estudio, tenemos que revisar bibliografía, literatura, conocer, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el tema de la formación intercultural, ¿no? Este es un ejemplo de una guía de entrevistas em, que se hizo para una investigación que quería conocer, pues, las competencias interculturales en docentes universitarios que tienen aulas multiculturalmente diversas, ¿no? De estudiantes de grupos de la Amazonía peruana y ecuatoriana, grupos de la Amazonía, de la selva central, de la selva norte del Perú. Entonces, se define la categoría formación intercultural, pues como la formación que genera competencias interculturales en las personas basada en la práctica o orientada a la mejora y solución de problemas que pueden derivarse de los choques y diversas perspectivas culturales, haciéndolas capaces de manejar diversos requerimientos sociales, psicológicos y profesionales en una situación intercultural demandada. Entonces, aquí la categoría está yendo, este concepto hace hincapié al tema de los choques culturales y cómo las personas son capaces de manejarlos de una manera intercultural, de una manera dialogante, que no implique mayor conflicto, sino el entendimiento de una cultura hacia otra que posiblemente tiene códigos pues diferentes. Entonces, ese es el concepto, el hilo conductor que va a guiar mi instrumento, ¿no? Porque la conceptualización de esa categoría es así. De esa categoría y en función a ese concepto que estoy manejando, que está orientado pues al tema de la resolución de conflictos, de evitar, del diálogo, van a salir mis subcategorías, ¿no? Y pues en este caso las categorías que derivan sería pues la competencia cultural eh, comunicativa, ¿no? Intercultural comunicativa. ¿Por qué? Pues porque está basado en el concepto, ¿no? Dice, siendo capaces de manejar requerimientos sociales, psicológicos y profesionales. La comunicación ahí es clave. ¿Qué otro tema es clave? La sensibilidad cultural, la adaptabilidad, la resolución de conflictos interculturales, obviamente, porque mi categoría tiene ese hilo conductor, ¿no? Entre otros. Entonces, en el proceso de elaboración de la guía, pues nosotros luego nos centramos en indicadores específicos, ¿no? En este caso, me centro en resolución de conflictos interculturales porque está guiado por la categoría, ¿no? Es el tema central de la categoría formación intercultural. Entonces, luego uno revisa qué implica la resolución de conflictos, ¿no? Y saca sus indicadores. Y pues la resolución de conflictos implica pues la capacidad de reconocer y minimizar prejuicios y estereotipos culturales durante el conflicto, ¿no? Y el uso de enfoques inclusivos en la resolución del conflicto. Entonces, este indicador, que es de donde nosotros vamos a construir las preguntas, está alineado con la subcategoría. Todo debe estar así en armonía, deben tener pues la misma línea. Pero para yo conocer cuál es la línea del indicador, pues la que manda es la categoría. Por eso debo conocer muy bien cómo estoy enfocándome conceptualmente en esa categoría. Ahora, otro paso es comprender el indicador, que es el paso siguiente, ¿no? Que hay que identificar, pues, qué indicadores se va a usar para medir el concepto. Si me pongo a investigar, pues formación intercultural va a tener una lista larga de subcategorías. Entonces yo me voy a quedar con aquellos que más están en alineación con el concepto que estoy manejando, ¿no? Y voy a pues seleccionar algunos que se relacionen más con mi tema.
Entonces, por ejemplo, si estoy viendo el tema de motivación, pues entiendo que motivación descansa sobre temas particulares, ¿no? ¿Qué te motiva? ¿Cuáles son los elementos que pueden generar motivación? ¿No? ¿Qué situaciones generan más motivación? ¿No? Y se podrían preguntar, ¿no? ¿Qué factores en tu entorno laboral te animan a esforzarte más? ¿No? Aterrizamos ese indicador en, en palabras sencillas y de experiencia inmediata, ¿no? Vamos a ir por partes. Aquí, mire. Motivación es muy sencillo de entender porque todos decimos, motivación, hay elementos que te estimulan, que te activan, que te hacen sentir motivado, ¿no? Y para situaciones. Pero cuando vamos a indicadores más complejos como este, para reconocer y minimizar prejuicios y estereotipos culturales durante el conflicto, uno se encuentra con situaciones un poco que implican mayor trabajo. Un momentito, por favor. Ok, listo. Entonces, como les mencionaba, cuando nosotros estamos en situaciones mucho más complejas frente a indicadores como este, es importante también desmenuzar el indicador para saber qué vamos a preguntar. Y para saber qué vamos a preguntar, pues tenemos que tener bien en claro qué es lo que vamos a preguntar, qué conceptos están dentro, ¿no? O sea, hay que desmenuzar los indicadores. Por ejemplo, acá tenemos que este indicador descansa en tres conceptos. Primero, el reconocimiento de los prejuicios y los estereotipos, ¿no? La minimización de prejuicios y estereotipos y contextos en conflicto, ¿no? Entonces, ¿qué entiendo que cuando quiero saber la capacidad de reconocer prejuicios y estereotipos? O sea, implica una capacidad de ser consciente de los sesgos que pueden tener hacia otros grupos, ¿no? Tanto de manera consciente o inconsciente. Ahora, ¿qué implica minimizar prejuicios y estereotipos? Implica que no basta con reconocer que existe un sesgo, sino que es crucial tomar una acción para evitar que influyan negativamente en el proceso de resolución del conflicto. Ello implica, por ejemplo, cambiar de enfoque o ajustar el comportamiento, ¿no? Es decir, implica, por un lado, la capacidad de reconocer. Luego, no solo reconocer, sino tomar acción para que ese conflicto no crezca. Luego tenemos otro concepto, que es el contexto del conflicto intercultural, que aquí se evalúa específicamente lo que ocurre durante ese conflicto, ¿no? Lo que significa, eh, lo que puede significar ese conflicto, cómo funcionan los prejuicios, cómo afecta la dinámica de la situación. Entonces, en resumen, tengo reconocer, tomar acción y em, que estas acciones sean sobre dinámicas que pues no son pacíficas, que son dinámicas donde están operando esos conflictos, donde hay pues una situación tensa. ¿Para qué es importante saber todo eso? Porque ello también va a implicar em, qué tipo de información me puede dar la persona, ¿no? Em, Cuando yo le pregunte a esa persona eh, de manera aterrizada cómo hace para evitar conflictos, si ha actuado en esto, es una situación que podría ser también tensa, es una situación que hay que preguntar pues de una manera apropiada. Entonces también como investigador me está dando luces a cómo debería yo actuar, cómo debería yo formular la pregunta, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito más adelante sobre lo que estoy mencionando, ¿no? Comprender la naturaleza del dato solicitado es el tercer paso, ¿no? Ya sabemos qué significan, ya hemos desglosado ese indicador, ¿no?
Ahora hay que reflexionar sobre qué situación, qué vivencia es necesario para que la persona me pueda dar esa respuesta, ¿no? Podríamos preguntar, por ejemplo, cuéntame cómo te sentiste apoyando a tu equipo durante algún desafío laboral, ¿no? ¿Por qué? Porque como son preguntas sobre el comportamiento, pues a veces es mejor abrir la pregunta, ¿no? Vamos a verlo aquí, ¿no? Em, por ejemplo, en este caso, em, si vamos a preguntar sobre la capacidad para reconocer y minimizar prejuicios y estereotipos durante el conflicto, como ya sabemos que puede ser una pregunta sensible, pues tendríamos que estar en un ambiente seguro donde las personas puedan hablar, ¿no? Sobre esa situación. Posiblemente si estamos entrevistando docentes, pues posiblemente no vamos a poner a los directores o personas que les están supervisando, porque eso podría crear una barrera para hablar, ¿no? Y cuando las personas cuenten sus historias, posiblemente nosotros entremos también en conflicto con los que ellos han vivido. Quizás no actuemos como esa persona actúa, pero tenemos que asegurarnos de que nuestra percepción no afecte la narrativa de esta persona, lo que está comentando, ¿no? Y que nuestras preguntas sean, pues, siempre inclusivas, ¿no? Que no sean, incluso que nuestro tono de voz en las preguntas no sea, pues, interpretado, ¿no? Doy un ejemplo. Si la persona me dijo, bueno, sí, en mi clase hubo un enfrentamiento entre estudiantes de diferentes pueblos, ¿no? Y yo no hice nada. Si yo digo, y cuénteme más, con ese tono despectivo, pues afecta el levantamiento porque ya estoy dando un juicio sobre lo que la persona está diciendo. Entonces, en ese sentido, hay que controlar también nuestros propios sesgos y comportamientos en función de qué, de que ya sabemos cuál es la naturaleza de ese indicador, que esa información puede ser muy sensible, ¿no? Luego de que nosotros sabemos la naturaleza de los datos, si son datos que son sensibles, si son datos que son de fácil manejo, que no implican, pues, un tema, no implican un tema que puede ser tenso, hay que definir el instrumento. Si es que vamos a hacer una encuesta para datos cuantitativos o una entrevista para datos cualitativos, ¿no? Y pues si es que son levantamientos rápidos, podemos hacer pues un instrumento mixto que tenga preguntas para marcar y preguntas para escribir. Por ejemplo, los temas que son muy sensibles, muy íntimos, funcionan bien con encuestas mixtas, ¿no? Con instrumentos mixtos, donde uno deja espacio para que la persona pueda contar alguna vivencia, ¿no? Algún tema que le afectó, que no es muy sencillo de hablar en una pregunta, ¿no? Directa, cara a cara. Em, ¿No? Eso, por ejemplo, si estamos haciendo un estudio sobre cosas que queremos cambiar, ¿no? Y no tenemos mucho tiempo y sí o sí tenemos que tener grupos focales que involucren a personas que se supervisan entre sí, pues nos conviene hacer un grupo focal, pero también nos conviene hacer una encuesta de secciones abiertas para que las personas puedan expresar temas que posiblemente no lo harían en un espacio de un grupo, porque pues es fácil identificar la opinión de la persona, ¿no? Y eso podría generar que la persona no hable, ¿no? Por miedo a las críticas. Entonces, entendida la naturaleza de nuestro dato, lo que implica para que la persona responda, definimos el mejor tipo de instrumento. Y hay que tener en cuenta el contexto en el que se va a levantar también ese dato, ¿no? Temas médicos, por ejemplo, temas de tomas de medicamento o historial de adictivo, ¿no? Eso funciona mucho también bien con cuestionarios anónimos, ¿no? Donde la gente marca
también puede tener espacios para escribir, ¿no? Eso hace que como es anónimo, la gente es mucho más abierta a expresarse, a no tener miedo a ser juzgado, ¿no? Y ya pues uno también puede hacer una entrevista, pero ya esa encuesta te va a dar datos más, como que más cercanos, ¿no? Y luego se triangulan esos dos instrumentos. En esto quiero decir que podemos ir con uno o más instrumentos para levantar los datos, ¿no? No necesariamente un solo instrumento, porque una encuesta con datos abiertos en situaciones que son tensas, pues puede ser incluso mucho más rico que una entrevista, ¿no? Ello va a depender de qué, de la naturaleza del dato. Pero como este webinar es de entrevista, nos vamos a centrar en la entrevista, ¿no? Y pues las entrevistas a profundidad suelen ser más adecuadas para temas cualitativos, ¿no? Cuando queremos conocer mucho más la percepción de las personas sobre determinado fenómeno. Entonces acá tenemos las diferencias, ¿no? De una encuesta con una entrevista abierta, ¿no? Acerca de este mismo, de este mismo indicador que les mostré hace un momento. Por ejemplo, si fuésemos a abordar ese fenómeno con una encuesta, podríamos preguntar lo siguiente. Como docente es consciente cuando está actuando bajo un estereotipo, prejuicios o desde sus propios valores en el aula con estudiantes provenientes de pueblos indígenas? Es una pregunta bastante directa. Sí, no, no sé, tal vez podría ser una forma de que la persona responda. Es una pregunta bastante directa, bastante puntual, ¿no? Y las respuestas son así, pues, ¿no? El 50% de los catedráticos señala que autopercibe cuando está usando estereotipos, prejuicios o sus propios valores en aulas multiculturales. En una entrevista abierta sería diferente, ¿no? Preguntaríamos, por ejemplo, cómo ha sido su experiencia docente al trabajar con estudiantes de diferentes culturas. Dejaríamos que la persona hable. Si es que la persona menciona alguna situación que sí le fue compleja, podríamos decir, identificamos, ¿no? Y decimos, ¿podría contarnos más de esa situación, de esa anécdota, de esa experiencia y cómo se sintió, ¿no? Y claro, los resultados serían más tipo las personas, no sé, la mitad de las personas tuvieron experiencias donde reconocieron haberse guiado por sus propios estereotipos o prejuicios y fueron de determinadas características y reaccionaron de determinada manera, ¿no? Entonces, vamos explicando todo el contexto en el que ocurrió ese fenómeno, ¿no? Eso es lo beneficioso de las entrevistas abiertas, ¿no? Que nos dan mucho más detalles para comprender lo que está ocurriendo, en función a lo que la persona responde, en función a lo que la persona está entendiendo, lo que ha vivido. En la encuesta no es tanto porque nosotros vamos parametrando pues las secuencias según lo que nosotros creemos, en base a lo que hemos leído, a la información que hemos revisado, ¿no? Ahora, una vez, ay, me fui para el otro lado, ya. Hay que definir también el tipo de entrevista que vamos a realizar. Esto también hay que tener en cuenta la naturaleza del dato, ¿no? Por ejemplo, si estoy abordando em, un tema que tiene que ver más con la vida privada de las personas, temas de salud, em, historias de vida, pues me va a convenir una entrevista a profundidad, ¿no? Donde dejamos que le decimos a la persona, por ejemplo, hábleme sobre tal situación, cómo fue cuéntame, háblame un poco de tu infancia, lo que tú quieras, ¿no? Em, Esos son para proyectos o para estudios que pues uno tiene el tiempo para poder sentarse 2, 3 horas con la persona y va con una simple guía de temas a explorar, ¿no? Con una simple me refiero a que son ítems, son ítems, ¿no? No son preguntas largas, sino son ítems. Em, no que sea menos que otro tipo, ¿no? Sino simple en el sentido que son ítems, ¿no? Em,
Para esos estudios sobre emociones, sentimientos, experiencias migratorias, tal, las entrevistas a profundidad son bastante adecuadas, siempre que tengamos en cuenta el factor del tiempo, ¿no? Las entrevistas abiertas también van con una guía un poco más sencilla, un poco más compleja, perdón, donde nosotros tenemos temas, subtemas y vamos preguntándole con preguntas abiertas, ¿no? ¿Cómo escribirías? ¿Qué opinas? Eh, ¿Cómo es tu experiencia aquí? ¿No? Y lo que permite al entrevistado hablar libremente, ¿no? Sobre todo esto, la entrevista a profundidad y la entrevista abierta funcionan muy bien en estudios donde nosotros no tenemos muchos antecedentes o no tenemos mucha información sobre ese grupo social que podamos obtener de otras fuentes secundarias, ¿no? En cambio, la entrevista semiestructurada es flexible, sí es flexible, pero es como que más enfocada, ¿no? ¿Cuáles son sus principales? Ya como que estamos cuantificando un poquito más, seguimos dejando que la persona se explaye, pero ya vamos poniendo parámetros, ¿no? ¿Cuáles son sus principales desafíos en el trabajo? O sea, de todo lo que la persona pudo habernos dicho sobre el trabajo, nosotros estamos enfocando en los desafíos. Sería una pregunta abierta si le preguntáramos, ¿no? ¿Cómo es tu trabajo? O una entrevista súper abierta a profundidad, que es, háblame sobre tu trabajo, ¿no? Entonces, estas preguntas, estas guías de entrevistas semiestructuradas son más acotadas, ¿no? Son más que trabajan con indicadores en ese sentido. Las abiertas y las entrevistas a profundidad pueden quedarse en los subcategorías o preguntar desde la misma categoría, pero las estructuradas van a preguntar directamente desde el indicador. Entonces, por ejemplo, em, aquí tenemos algunas, ¿no? Algunos ejemplos, ¿no? En una entrevista abierta podríamos preguntarle, ¿no? ¿Cómo ha sido su experiencia docente al trabajar con estudiantes de diversas culturas? Y tenemos preparadas nuestras repreguntas. Como decíamos al inicio, las repreguntas son importantes para no caer en esto que estamos acá, ¿no? Em, si queremos saber qué opinan las personas y tenemos una guía de dos o tres preguntas, pues vamos a tener pocas respuestas, pero si tenemos repreguntas, vamos a tener más información que nos describe ese fenómeno. Entonces, volviendo al paso donde estábamos, que era aquí, em, cuando preguntamos sobre cómo ha sido esta experiencia de docente, podemos repreguntar, ¿no? ¿Podría contarme más sobre esa anécdota, sobre esa experiencia, cómo se sintió, cómo son los estudiantes de su aula que estaban en ese momento, ¿no? En cambio, en la entrevista semiestructurada, vamos un poco más al grano, ¿no? Preguntamos, ¿considera que en algún momento han ocurrido situaciones donde hubo estereotipos o prejuicios dentro de su aula? Pues aquí estamos acotando más las respuestas también, ¿no? Porque las situaciones ocurren o no ocurren, ¿no? Em, También tenemos que tener repreguntas, así, ¿por qué? ¿Cómo fue? ¿No? Cuéntenme un poco más también. Pero ya estamos yendo directamente a buscar ese objetivo, a diferencia de la entrevista abierta, ¿no? Donde vamos a dejar que la persona hable y si ella considera que es importante, lo va a mencionar. Ahora, ¿cómo pasamos, cómo nosotros hacemos las preguntas, ¿no? Es importante nosotros que tenemos que tener pues un inicio, ¿no? Le voy a preguntar sobre tal cosa, que puede ser antes o después del inicio de la grabación. Disculpa, que puede ser antes del inicio de la grabación, ¿no? Presentar la pregunta, que es la pregunta, y hacer las repreguntas, ¿no? Y es importante usar sinónimos locales, ¿no? A veces, por ejemplo, nosotros tenemos preguntas con palabras muy técnicas, ¿no? Y hay que aterrizarlas a palabras
mucho más de uso común, ¿no? Por ejemplo, en caso de cuál es su creencia sobre los estudiantes, podríamos preguntar, ¿qué opina sobre los estudiantes? ¿Cómo considera a los estudiantes? ¿No? Identificar también as- eh, sobre quién, a quién estamos preguntando, ¿no? Definitivamente van a haber preguntas que si nosotros estamos viendo temas de gestión, de manejo más institucional, pues habría que hacérselo quizás a un director, a un coordinador académico, ¿no? Tener bien claro qué estamos preguntando. Yo estoy preguntando, en este caso, sobre uso de estereotipos y cómo, ¿no? ¿Cómo lo estoy preguntando? Estoy preguntando cómo eso se ha dado en alguna situación, que puede ser en una exposición, en un trabajo grupal, y dónde, ¿no? En este caso sería en el aula intercultural. Entonces, tengo acotado el espacio sobre el cual estoy preguntando, las situaciones sobre las cuales estoy preguntando que están relacionadas con el aula, qué estoy preguntando, a quién le estoy preguntando, que estoy preguntándole de una manera sencilla. Eso es bastante importante para pasar ese indicador a la pregunta, ¿no? Entonces, acá tenemos un ejemplo. Em, el inicio o el encuadre, ¿no? Esta primera frase que dice, en su clase hay estudiantes de diferentes culturas, ese es el encuadre, ¿no? ¿Cómo es trabajar con estudiantes de diferentes culturas? Bla, 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 me va a empezar a hablar y luego voy a mi pregunta. En este caso sería una entrevista semiestructurada, ¿no? ¿En algún momento han habido tensiones entre estudiantes, sí o no? Y ahí vengo yo con mi repregunta. ¿Podría comentarme? Luego voy a seguir repreguntando. Estos estudiantes eran de pueblos indígenas, con estudiantes no indígenas, como quienes se pelearon, por qué fue, tal, 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 cómo actuó usted, qué hizo, cómo intervino, ¿no? Eso en función pues, a la narrativa del docente, a lo que él me vaya respondiendo. Ahora, un tema muy importante es solicitar justamente los ejemplos de las experiencias, ¿no? Porque a través de esos ejemplos podemos conocer el detalle. Eh, Bueno, vamos a volver a compartir la pantalla y me había quedado en el paso 7. El paso 7, que ya lo hemos venido adelantando, es el tema de solicitar experiencias, ¿no? Como lo mencionaba al inicio, sobre todo si estamos viendo competencias o cómo la gente se desenvuelve o cuál es su reacción frente a estímulos o cómo resuelven situaciones, cómo se manejan el tema de actitudes, acciones, ¿no? Podríamos preguntarle, ¿me puedes compartir algún ejemplo, ¿no? Si estamos hablando de clima laboral, de cómo te sentiste, o si en alguna situación en que tus opiniones hayan sido valoradas o no, ¿no? Te da información más específica, ¿no? Y como le mencionaba, esta guía de preguntas pues te ayuda a tener como un listado de datos específicos que necesitas, ¿no? Em, es bastante importante tener la guía. Y por último, y no menos importante, es que luego que tenemos esta guía hecha a partir de estos indicadores, es importante realizar un ensayo, ¿no? Es una práctica, lo que llamamos pilotaje o testeo para identificar si es que hay alguna confusión, ¿no? O que si de repente nuestra pregunta es muy abierta y hay que acotarla un poquito más, ¿no? Y en este pilotaje, algo muy importante es usar el formulario que nos ayuda a detectar y eliminar sesgos, que es el QAS 99, ¿no? Que ya hemos tenido un webinar sobre ese formulario, porque nos ayuda a garantizar la objetividad y que la pregunta no se contamine por un sesgo. Y algo muy importante que es las entrevistas las entrevistas que se realizan con el fin de pilotearse, sí o sí, por recomendación, se deben procesar.
ya sea que lo procesemos en vivo o en otro software como Atlas T o Maxda, o que hagamos un análisis temático mediante el Excel. También en otro webinar hemos hecho análisis temático con Excel. Em, ya sea que lo hagamos con de diferente uso de software, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque nos va a permitir nosotros saber cómo realmente está funcionando ese dato en el campo. Si es que nosotros deberíamos hacer preguntas o las preguntas están sonando muy repetitivas, es que hay que agregar adicionales y porque nos van dando los primeros libros de código para el procesamiento, ¿no? Por eso es importante estos dos pasos: pilotear, ver cómo se comporta el dato, procesar para analizar más ese comportamiento del dato y poder pulir nuestros datos, ¿no? Em, por eso es importante. Entonces, estos 8 pasos son importantes para cuando estamos pensando, cuando estamos ideando, diseñando una guía de entrevistas, ¿no? Luego, ¿cómo se hace esta guía de entrevistas? Pues es bastante sencillo, ¿no? Uno ya empieza a realizar propiamente la guía en el paso 6, que es cuando convierte los indicadores en preguntas, ¿no? Cuando ya tenemos estos indicadores de aquí y los vamos a aterrizar en preguntas em, más concretas. Cuando estamos aquí, em, y logramos esto, ¿no? Ahora, ¿qué nos ayuda mucho? ¿Qué nos facilita es desarrollar esta guía cuando ya empezamos a crear las preguntas? Nuestra matriz de consistencia. Nuestra matriz de consistencia, ¿no? Ya sea que estemos trabajando directamente en la categoría, en las entrevistas a profundidad o en las entrevistas abiertas, o estemos en la subcategoría, o vayamos directamente a los indicadores en entrevistas semiestructuradas, lo que tenemos que hacer es agregar una cuarta, en este caso, columna, y ahí utilizar, ¿no? Las preguntas que hemos señalado: qué, cómo, quién, ¿no? ¿Dónde? Las preguntas que conocemos de formulaciones típicas, ¿no? Em, ese es un paso que vamos a abordar en el siguiente webinar, ¿no? Ya la misma formulación de las preguntas, que lo vamos a unir con la aplicación de las preguntas, porque son temas que vienen bastante de la mano. Entonces, estos 8 pasos son claves, ¿no? Para formular las entrevistas. ¿Qué es lo que hacen las personas sin mucho entrenamiento en esto? Empiezan incluso olvidan su matriz de consistencia y empiezan a hacer una lista de lo que a ellos les interesa en base a lo que han leído, pero se olvidan de hacer este cruce que es vital. Esa no es una buena práctica, ¿no? Una buena práctica es siempre tener en cuenta que todo esté alineado y seguir su matriz de consistencia. Esa es la práctica adecuada para todos los tipos de estudio, no solamente para las tesis de grado, ¿no? Incluso en las entrevistas que son abiertas también a veces se peca un poco de, pero son ítems, pero no escriben qué ítems, sobre qué ítems quieren preguntar, ¿no? Eso no es una práctica correcta. Práctica correcta es que si aún son entrevistas a profundidad, tengo que ser fiel a mi planteamiento de problema y preguntar en base a mi subcategoría o a mi categoría, tener una lista. Eso es importante. Entonces, bueno, si hay alguna pregunta, es el momento ahora. Sí, adelante, Carlos. Sí, buenas noches. Eh, Quería hacer una pregunta, un poco que me genera un poco ¿no? O sea, una pregunta hacia mí mismo y ahora ¿no? Hacia ti. Con respecto cuando en esta formulación de la entrevista
habla de un tema que dice, ¿no? Los indicadores. Eh, Generalmente el tema de indicadores yo lo conozco, que está definido a lo observable, a esa expresión concreta. Mi pregunta es, ¿también hay, o sea, indicadores cualitativos? O sea, ¿cuál es la diferencia entre esos indicadores, entre lo cuantitativo y lo cualitativo? Y si se llama también indicadores. Yo lo, lo maneja con el tema de dominios. Entonces, por ahí un poco crea mi, ¿no? Un poco esa, no sé si confusión, pero sí quise esa aclaración. Y también si estos indicadores, como lo has definido, también tiene características, ¿no? O sea, ¿de qué está compuesto un indicador en lo cualitativo? Ya que en este caso, por ejemplo, en mi caso, que yo estoy haciendo un estudio, me voy para el estudio de lo fenomenológico, para el estudio de las vivencias, de las experiencias. Entonces, por eso es que ahí decides cuáles serían los componentes de un indicador cualitativo. Para mí, ¿no? Que yo manejaba en tema de dominio, ¿no? Por ahí sería mi pregunta. Gracias. Sí, sí, muchas gracias por tu pregunta, Carlos. Las universidades varían en el sentido de cómo le llaman a lo que yo aquí estoy llamando indicador. No es un indicador cuantitativo. Los indicadores cuantitativos tienen pues la característica de que son medibles en número, ¿no? En otras universidades le llaman al indicador tema, dimensión, subtema. Em, yo le llamo indicador porque es la tradición de la universidad donde yo me formé. Y en el caso de los indicadores, por llamarlo cualitativo, estamos hablando de la práctica específica que quiero conocer, ¿no? O sea, es como em, el tema concreto que quiero preguntar. Entonces, yo quiero preguntar sobre el tema de cuál es la capacidad para reconocer o minimizar prejuicios y estereotipos culturales, ¿no? Entonces, es como em, mi lista de ítems que quiero conocer y esos ítems me están aterrizando de manera concreta la subcategoría. En este caso, como la subcategoría es resolución de conflictos interculturales, ese indicador, por llamarlo así, de cualitativo, sería pues cómo eso, como resolución de conflictos, ¿qué implica? ¿Qué temas implica? Implica la capacidad para tal, implica usar tal cosa, ¿no? Es como una lista de observación que em, que tenemos que realizar sobre temas que nos importan. Esos serían los indicadores cualitativos. Podemos hacer una comparación con las guías de observación, ¿no? Donde tenemos un tema y una serie de subtemas que tenemos que revisar, que tenemos que poner atención. Pero el nombre en sí, indicadores, pues propiamente cuando hablamos de indicadores vienen más de la tradición cuantitativa, ¿no? Pero em, y su nombre cambia en base a la tradición de la universidad. Sí, eso. No sé si te aclaré o te confundí un poquito más. Sí, adelante. No, sí, ya está, ¿cómo se llama? Un poco más, ¿no? Más aclarado, que es un poco más de acuerdo a esa formación tradicional que yo asumo, pues, que siempre ha habido primero esa investigación cuantitativa y luego asumo que en ese proceso donde ya se establece el concepto la investigación cualitativa, se ha tratado de también, ¿no? De seguir una ruta, ¿no? Y esa ruta, ¿no? Es la que por cuestiones metodológicas, ¿no? Se está llevando, ¿no? Indicadores. Ahora, con respecto a trabajando estos indicadores cualitativos, estos indicadores dentro de una investigación cualitativa, y en este caso se está tocando el tema de la entrevista, eh, en la entrevista abierta y la entrevista a profundidad es diferente, ¿no? En el caso, como nuevamente un poco voy para lo de mi tema, que estoy yendo hacia un estudio fenomenológico, entonces,
en una entrevista abierta, pues no hay guión, pero según lo que no para esa construcción de ese guión, sí es necesario tenerlo para una entrevista a profundidad. ¿No? Acláramelo, por favor. ¿Por qué? Porque entiendo que dentro de una entrevista a profundidad, sí yo necesito enfocarme bajo temas específicos de, de las vivencias, ¿no? Y porque en una entrevista abierta lo veo un poquito más general, pero una entrevista a profundidad, la ruta es, parece que para esa especificidad de lo que yo pretendo, ¿no? Investigar a través de esa comprensión de esas vivencias y experiencias. Entonces, entiendo que sí, es necesario más esa construcción de ese guión en una entrevista a profundidad, que es la que se me está recomendando, ¿no? Y, y yo también asumo porque una entrevista a profundidad no solo tiene que ver con ese guión, sino también de aquellos aspectos que yo lo considero importante, que también es la conexión que se va a dar con el entrevistado, ¿no? Que me va a dar otro agregado más para poder yo, ¿no? Avanzar en mi estudio, ¿no? No sé si estoy en lo correcto. Las- Claro, ahí hay dos cosas. Muchas gracias por tu pregunta. La primera es el tipo de pregunta. En una entrevista a profundidad tenemos preguntas que abren el tema, ¿no? Y esas preguntas se basan en un lista, o sea, en la entrevista a profundidad y en la entrevista abierta, las guías de entrevista se parecen mucho, porque las guías están basadas en ítems, en temas, en su categoría o en la categoría que quiero conocer, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que en la entrevista a profundidad, mis preguntas son mucho, mucho más abiertas, porque en la entrevista a profundidad voy a comenzar preguntándole a la persona, cuénteme o explíqueme cómo ha sido, no sé, por decirlo, ¿no? Su experiencia aquí, cómo se ha sentido aquí en el hospital, en su tratamiento, ¿no? La persona va a comenzar a hablar, tal, 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 tal. Luego voy a pasar al siguiente ítem que me interesa, que puede ser, por ejemplo, em, cuál ha sido el tratamiento que más le ha parecido a nivel psicológico más efectivo, o le preguntaría en una entrevista a profundidad cómo se ha sentido con los tratamientos o cuál ha sido su experiencia con los tratamientos y dejaría que la persona diga lo que ella considera y en base a lo que la persona dice, hago mis preguntas que muy bien tú has señalado, que los tengo que tener escritas, ¿no? Em, pero sigo mucho el ritmo de lo que la persona dice en base a los temas que yo he planteado en esta guía, ¿no? Son temas generales. En la entrevista abierta, las preguntas, pues, son más de ese tipo, son preguntas más abiertas, pero están más acotadas, porque ahí uno le pregunta, ¿cómo ha sido su experiencia en el hospital en tal aspecto? Ah, ya, pero estoy cerrando el tema un poquito más, ¿no? Y en la estructurada, pues lo cierro mucho más, porque voy a preguntas mucho más puntuales. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ambas entrevistas deben tener un guión, en el sentido de no un guión con pregunta uno, 2, 3, 4, 5, 6, sino como con preguntas generales, que es importante. Pero en la entrevista a profundidad, mis preguntas van a ser mucho más abiertas. Cuénteme usted cómo se siente sobre tal punto. Ay, ¿qué le parece tal cosa? ¿Cómo ha sentido el trato del doctor aquí en la unidad? No son, partimos de la respuesta de la persona y vamos a profundizar más, ¿no? Em, en cambio, en la entrevista abierta, uno ya quiere conocer de manera general temas más específicos. Entonces,
Ya no le preguntaré, cuénteme cómo se ha sentido, sino le preguntaré, em, cuánto tiempo lleva aquí, tantos meses. Ay, cuéntame cómo ha sido su tratamiento. Entonces voy acotando más, ¿no? Em, ¿Cuál es la diferencia entre una guía y la otra? Que la profundidad empieza con cuénteme, explíqueme, qué le usted, hábleme sobre un tema. Y luego ahí te enfocas en tu guía. En la entrevista le digo, hábleme, en la entrevista abierta le digo, hábleme de este tema, ¿no? Mucho más acotado. Y en la entrevista a semiestructurada voy, ¿qué le parece tal aspecto de tal tema? ¿No? No sé si esta parte está mucho, si te sirvió la explicación. Sí, sí, está más, sí, sí, gracias. Listo. Em, ambas entrevistas varían mucho por el tipo de pregunta, ¿no? Pregunta abierta, pregunta un poco más, más cerrada, ¿no? Em, en la entrevista a profundidad, uno va profundizando en los temas que le interesan en función de lo que la persona, cómo la persona va llevando la entrevista. La persona entrevistada es la que va llevando la entrevista hasta los temas que a ellas le interesan y uno va haciendo pues preguntas para conocer un poquito más. En la entrevista abierta, uno les marca los temas que quiere conocer para saber su opinión. Y en la entrevista semiestructurada, uno va directamente a conocer lo que le interesa de manera puntual, tal, 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 tal. Entonces, la participación, digamos, donde hay mucho más subjetividad de la persona que puede explayarse más, es en la entrevista a profundidad, donde esta subjetividad es un poco más acotada en el sentido de que el entrevistador va marcando la pauta, es en la entrevista abierta. Y donde el entrevistador marca la pauta de lo que quiere saber, ya la persona responderá lo que quiera, obviamente no le quita mérito a eso. Eso es la entrevista semiestructurada. Ujú. Sí, sí, adelante, Carlos. Sí, mi última pregunta. Eh, ¿En qué casos es recomendable? Pienso que para mí, me estoy equivocado, en una entrevista a profundidad no es adecuada. Sin embargo, pienso que en una abierta sí. Ahí va mi pregunta. Eh, Enviarle, no sé si todas las preguntas o algunas preguntas a los entrevistados para que ellos se vayan familiarizando con el tema. ¿Eso es recomendable? ¿No es recomendable? Con algunos autores estuve encontrando que sí hablaban, pero yo bajo mi línea de, de lo fenomenológico, ¿no? Yo considero que no, pero sí da la temática. Mm, Ahí es donde era mi pregunta, ¿no? Si, ¿en qué caso sí es recomendable para que los entrevistados se familiaricen con las preguntas o con el tema? Sí, es una muy buena pregunta y va a depender mucho del tipo de estudio, ya no del tipo de, de categoría, sino del tipo de estudio, ¿no? Yo he realizado, a mí me han enviado varias veces cuestionarios cuando son estudios experimentales, ¿no? Tipo me dicen, em, queremos analizar la reacción visual frente a un videojuego, ¿no? Y antes de eso queremos medir algunas cosas tuyas y me envían cuestionarios para que yo los marque y se los reenvíe, ¿no? Entonces yo por las preguntas pues ya sé más o menos de qué va a ser luego las pruebas, porque son estudios pues más experimentales de ese tipo, ¿no? En los estudios cualitativos em, podemos enviar encuestas, porque obviamente los estudios cualitativos no solamente son entrevistas, son encuestas, ¿no? Y por levantamientos rápidos, que a veces tenemos que levantar mucha información en una semana, a veces y eso es lo que yo he hecho, he dejado los cuestionarios para luego solo recogerlos. Entonces, la persona tiene el instrumento por una semana y lo puede llenar y me lo regresa, ¿no? Em, y no tengo mayor interacción con ellas, ¿no? Porque pues igual van a leer el cuestionario porque
tienen que responderlo y escribir y tienen que tomarse, entonces los dejo ahí. ¿Y qué le digo a estas personas? Le digo que les voy a enviar un instrumento que va a hablar de tal tema, que lo van a tener y luego lo quiero de vuelta, ¿no? ¿Me sesga eso el dato? No, porque el cuestionario está diseñado para tener información que quizás es muy propia, tiene que tomar su tiempo para escribir, ¿no? Y me lo regreso. Con las entrevistas es diferente. Con las entrevistas es diferente. Lo ideal es enviarles un correo o comentarle, como tú bien has dicho, los temas que se van a tocar, ¿no? Em, Puedes sesgarte o no, no te sesga mucho, al menos que la persona, al menos que la naturaleza de las preguntas sean como que experiencias o sean aspectos de su trabajo que luego podrían hacerles quedar bien o quedar mal, ¿no? Entonces, si es un cuestionario con preguntas muy sensibles o donde la persona podría sentirse juzgada, lo ideal es no, una guía de entrevista, perdón, lo ideal es no compartírsela, porque la persona puede preparar una respuesta políticamente correcta, ¿no? Em, yo lo que cuando tengo que entrevistar les digo, les voy a entrevistar, agendo la hora, les voy a preguntar sobre su experiencia, no sé, de emprendedores, ¿no? O les voy a preguntar sobre su experiencia siendo líderes comunales en el último año y ya está, ¿no? Y en la entrevista, pues, ya saben de lo que en el sentido de que saben el tema general, ¿no? Y cuando hago las preguntas, pues las hago siempre en un tono de voz adecuado para que no se sientan juzgados. Em, entonces, respondiendo a tu pregunta, si tú ves viene otro tema, que a veces hay entrevistados que te dicen, no te voy a responder nada hasta que no vea las preguntas que me vas a hacer, ¿no? Y te piden expresamente que le envíes el instrumento por correo, ¿no? Eso también ocurre. Porque a veces pues son personas que necesitan pedir permiso a sus instituciones porque la política de datos de su institución es así. También eso ocurre, ¿no? Ahora, ¿qué tanto te puedes sesgar esa tu información? Em, Ahí es mucho expertise del investigador, porque si yo, por ejemplo, vamos a poner el caso, estoy trabajando el tema de un caso ficticio, te voy a poner. em, Líderes comunales que tienen participación en consorcios mineros, no sé, a Cajamarca, puede decir en Perú, que es una zona minera. Y le he tenido que compartir la guía de entrevista porque así me lo han pedido, si no, no aceptan la entrevista y lo he tenido que hacer por eso. Y veo que la persona me está dando respuestas muy armoniosas, veo que me está contando maravillas y que todo es muy bonito. Ahí yo sospecharía. ¿Y cómo le quito el sesgo a esa entrevista? Preguntando. Y existen, o por ejemplo, si me dice que su participación o que en la asamblea no hay ningún problema, que todas las personas siempre están alineadas en los temas referentes al uso de recursos económicos. em, Indagaría más ahí, pues, ¿no? Y le podría hacer la pregunta directa. Y, por ejemplo, le preguntaría, ¿y alguna vez les ha tomado mucho más tiempo decidir sobre algún tema para uso de recursos? Si me dicen no, ya, pues ahí sospecharía y obviamente esa encuesta no sería una entrevista, perdón, muy confiable, ¿no? Si la persona me empieza a responder, sí, hay tal tema, pues ahí pues seguiría yo con mis preguntas un poco inquisidoras para conocer su reacción en situaciones que no son tan armónicas como me lo está pintando, ¿no? Entonces, si tú ves que por enviarle el formulario, la persona está muy políticamente correcta, puedes hacer preguntas que
abran situaciones que no sean tan armoniosas como la que te está contando, ¿no? Em, Eso. Entonces, si lo vas a, si es recomendable o no, pues va a depender de la condición que esa persona te ponga para aceptar la entrevista, ¿no? Lo mejor es no enviárselo, em, solo hacer lo que tú has estado haciendo, ¿no? Enviarles el tema, ¿no? Ya la situación que te he comentado es cuando ya no tienes otra opción, ¿no? Y la persona se acomoda a las respuestas, ahí tú puedes indagar por situaciones que no sean tan armoniosas como te lo está contando y por entrevistar a otra persona más que está viviendo el mismo fenómeno que esa persona para que puedas triangular. Y eso me ha pasado mucho en mi experiencia con directivos, porque cuando uno trabaja con directivos y hay competencia entre ellos o son de diferentes regiones o diferentes áreas de la misma empresa o del gobierno o de los ministerios o de las ONGs incluso, ellos obviamente van a querer hablar bien de de su gestión, ¿no? Es una cosa natural, más sobre todo si son líderes y pues están en cierta competencia. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Triangulamos con subalternos o con personas que estén en otras funciones. A mí me pasó mucho con los climas laborales, que me pasó que, no sé, de toda mi muestra, que eran 10 5 me decían que no habían problemas en sus instituciones. Y obviamente, pues, a ojo de buen cubero que ya ha vivido esta historia, ya sabía que tenía que preguntar a otros actores sociales que estaban viviendo el mismo fenómeno del clima laboral. Entonces entrevisté a otras personas de rangos menores que me contaban una historia diferente, ¿no? Em, y luego digo, bueno, balanceo, ¿no? Si el directivo me ha dicho A, el directivo que además tenía la encuesta previamente, la entrevista, la guía, porque si no, no me aceptaba. Y entrevisté a un coordinador y entrevisté a un personal de planta. Todos viven el mismo fenómeno. Y el de coordinación y el de planta me han dicho que ocurre B, que no está ocurriendo A. Pues yo digo, ah, bueno, pues lo que está ocurriendo aquí es B. Posiblemente tenga un poquito de A, pero A está medio sesgado porque no me ha dicho situaciones conflictivas que me han dicho el coordinador o que me ha dicho el personal de planta, ¿no? Entonces, ¿cómo también puedes controlar el sesgo ya una vez que has levantado el dato? Triangulando con otras personas que han vivido ese mismo fenómeno. Em, Eso pasa mucho con cargos directivos, ¿no? Siempre que vamos con los directivos hay que entrevistar a un personal que no tenga un puesto tan alto y luego triangular. Triangular significa comparar las respuestas entre sí y ver hacia dónde está la tendencia, ¿no? Eso, sí. No sé si me fui del tema, Carlos. No, 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 sí, no, más bien sí, gracias porque son diversos escenarios en el cual se nos puede presentar, ¿no? Y sí, entonces sí, sí entendí y más bien te agradezco porque son varios escenarios posibles y y ya con eso ya incorporo y me apropio de esos recursos para poder hacer frente si me sucediera, ¿no? Esa situación. Gracias. Ah, perfecto, perfecto. No, sí, uno ya tiene sus añitos en esto, ya me ha pasado de todo. Sí. Adelante, Tito. Mucho gusto. Hola, buenas noches. Disculpen, el horario del curso era empezar a las 8 hora Perú, ¿verdad? Sí, era 8 horas de Perú. Ujú. Es decir, 9 de la noche aquí en México o 7 de la noche aquí en México. Creo que ahora ustedes están 2 horas más temprano, ¿no? Entonces, Ahorita aquí son las 8:10, ocho ya. doce. Sí, sí, sí. No, empezamos entonces a tus 7. Sí, es que lo pusimos en horario de Perú, pero gracias por la observación. Vamos a ponerlo en horario de México también. Ah, ya, o sea que ya llevan una hora aquí en curso, ¿verdad? Sí, es un quali webinar que es un espacio de 1 hora donde hablamos de temas de metodología cualitativa en general, pero luego lo colgamos en la página, en el YouTube y lo compartimos por correo también. Y en Ah, en ok. el, Ujú. mm,
En el WhatsApp de la comunidad también lo colgamos completo para que lo puedan ver las personas que no tuvieron chance Correcto. de Ok, ingresar. gracias. Gracias. Y se quedó el pendiente, sí, como no. Aquí sigo. Gracias. Listo. Pues bueno, ya hemos llegado a las 9. Y bueno, el siguiente webinar que tenemos es sobre preguntar sin influir, aplicación de entrevistas. Y aquí vamos a incluirle el tema de la formulación ya de la guía, ¿no? Porque lo que hemos visto ahora son los pasos clave, pero ahora hay que aterrizarlo en cómo se hace. Entonces, esa clase vamos a elaborar una, una, una guía de entrevistas y también vamos a aplicarla, ¿no? A entrevistar a una persona que nos va a ayudar. Va a ser obviamente una entrevista, una guía pequeñita para ver los tips que tenemos que tener para la entrevista. Entonces, ese día que es el 28 de noviembre, pues empezamos puntuales para poder aprovechar esa hora. Y nada, pues le agradecemos que difundan este espacio y bueno, si alguno tiene pues alguna consulta o que se adquirir algún servicio de metodología cualitativa, pues tenemos cursos grabados y otras asesorías, ¿no? En nuestra página web, en nuestra tienda y pues aceptamos todo, todos los medios de pago. Y bueno, les agradezco mucho estar aquí, que tengan una